a la sesión del día de hoy. Pues gracias por acompañarnos a otro Data Mornings. Para recordar de qué se trata la iniciativa, nos juntamos una hora, una vez a la semana, pues para hablar de datos, ¿verdad? Y cómo los datos, pues, están cambiando no solo lo que nosotros, pues, cómo interactuamos con diferentes marcas a nivel mundial, cómo, pues, esas marcas van desarrollando conocimientos acerca de nosotros, y también están cambiando, pues, algunas de las iniciativas de las empresas que nosotros conocemos en la región. Para nosotros como Martinexa apoyamos ese cambio y creemos mucho en compartir conocimiento, ¿verdad? Si sumadas esas dos cosas, es que creamos esta iniciativa que se llama Data Mornings y hablamos pues una hora de datos con la gente que nos apoya a hacer esa visión una realidad, ¿verdad? Hoy tenemos a un invitado especial, es el buen Sergio Molina. Él es pues el que ayudó a crear el departamento de analítica dentro de Martinexa y es el líder pues desde hace 5 o 6 años, no sé cuánto será. ¿Cuánto es, Sergio? 6 años, 5 años. Sí, casi 6 ya. Casi 6 años. Entonces, bueno, de eso se trata. Como siempre, les traigo una cápsula informativa antes de dejar que Sergio nos comparta su presentación y hoy vamos a hablar de el cambio y la importancia que tiene, pues, tanto en el mundo empresarial, ¿verdad? Como a nivel, pues, de especie. ¿Verdad? El que ven en pantalla, pues, es Charles Darwin y como ustedes sabrán, pues, es el papá fundador de la idea de la teoría de la evolución. Y él decía algo bien interesante. Él decía que la especie que sobrevive no es ni la más fuerte ni la más inteligente, es la que mejor responde al cambio. Entonces eso me llevó a pensar, pues justamente en el tiempo en que vivimos, ¿verdad? Nosotros vemos que en todas las industrias, obviamente, pues el tema de COVID-19 nos ha forzado a tener un cambio, digamos, mucho más acelerado a lo que nosotros veníamos esperando. Y lo vemos desde una tortillería, ¿verdad? Que esa es la imagen que ustedes ven en sus pantallas, hasta pues las empresas donde nosotros laboramos. ¿Y aquí qué hizo la señora? ¿No? Y tal vez ahí les voy a pedir que me ayuden por el chat escribiéndome qué ven de la imagen. ¿Qué creen que está haciendo la señora de la tortillería con sus letreros? Esta es su resbaladero acá y esta resbaladero por acá. Y alguien ya me choteó. Vamos a ver. Adaptándose, dice Edgar. Justamente es eso. A menor o mayor escala, lo que nosotros hacemos dentro de nuestras organizaciones como pues, los líderes de este tipo de innovación, digamos, en temas de datos y en temas de tecnología, es eso. O sea, nuestro trabajo principal es cómo nosotros ayudamos a las organizaciones en donde pues, laboramos a adaptarse a ese cambio. Normalmente, en nuestro caso, pues ese cambio tiene que ver con tecnología, pero digamos el punto que quería hacer hoy es, ese cambio puede no ser tecnología, puede ser yo me adapto a la necesidad de mi cliente y en base a esa necesidad, en este caso pues que es no tener, pues, o tener el menor contacto posible para no transmitir enfermedades, cómo yo adecuo mi propuesta de valor, genero algo distinto y obviamente pues sigo atendiendo a ese cliente de la mejor manera. Entonces aquí lo que vemos es alguien que entendió cuál era la necesidad de su cliente, que entendió que el cliente iba a seguir comiendo tortillas y que le dio una forma de poder hacerlo totalmente disruptiva. Si ustedes me preguntan, o sea, este caso a mí me parece genial porque uno hubiera dicho, ok, COVID-19, cierro mi tortillería. Lo que esta persona hizo fue decir, no, tiene que haber una forma que yo pueda abrir. Y se ideó pues lo que vemos en la imagen. ¿Verdad? Este es el mismo ejemplo desde una tienda, ¿verdad? ¿Qué hizo la persona? Puso una rampita, ¿verdad? Para entregar el producto, puso pitas para que la gente no pasara de ese mostrador, digámoslo así, y puso un tubo para que el dinero bajara hasta ellos, ¿verdad? Entonces esto nos da una pregunta, siento yo, que es si estas personas que pues dentro de sus posibilidades obviamente no tienen el presupuesto que nosotros tenemos en nuestras organizaciones, no tienen los conocimientos, pero sí tienen el deseo de adaptarse y tienen la capacidad de pensar cómo yo puedo atender a mi cliente sin tener pues que tener interacción directa con ellos. Entonces es una reflexión que les traía y con eso vamos a presentar realmente de lo que les iba a hablar.
Justamente el viernes pasado estaba viendo esto que ven por acá, que se llama Party Royale. Pero para eso les voy a pasar una votación. Ahí les va a aparecer una votación. Vamos a hablar hoy de Fortnite. La pregunta es fácil. ¿Ya conocías Fortnite? Sí, no. Lo había escuchado, pero no tanto. Ahí nos están llegando algunas respuestas. Vamos a dar un segundo más. Y va a ser interesante ver si lo conocían. Bueno, la mayoría sí. Vamos a finalizar ahí para que no nos atrase tanto. Y compartir los resultados. 11 lo conocían, 4 no, y 2 lo habían escuchado, pero seguramente pues no lo conocen tan a fondo. Entonces, de lo que vamos a hablar es de Fortnite, ¿verdad? Este es un juego de multiplayer, múltiples plataformas, como ustedes ven acá. El juego se puede jugar en Xbox, PlayStation, en Mac, iOS, Nintendo Switch, en PC, obviamente, y en Android. Algo de lo interesante de Fortnite es, digamos, que es un ejemplo, digo yo, es el mejor ejemplo de una empresa que se adapta entendiendo cuál es la necesidad de su cliente y qué es lo que ese cliente quiere experimentar. En el caso de Party Royale, que es en lo que pues, vamos a estar tocando y les voy a enseñar un par de videos de qué se trató, ellos celebraron que habían pues, logrado registrar a 350 millones de jugadores. Básicamente el juego tiene dos modalidades, ¿verdad? La primera, que es un juego pagado, donde uno juega pues, un tipo de historia, y la segunda, que es un juego abierto que se llama, pues el tipo de juego se llama Battle Royale, y son 100 personas que consiguen armas, ¿verdad? Con personajes de caricatura que vamos a ver más adelante. Y con esos personajes, pues el chiste es de que quede un solo sobreviviente, y ese sobreviviente, pues es el papá de los pollitos, ¿verdad? Para celebrar esos 350 usuarios, lo que les contaba es que ellos organizaron un concierto en vivo y seguramente va a ser el concierto que más espectadores ha tenido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque era un concierto, pues obviamente digital. Y ¿cómo se ve? ¿Verdad? Algunos de los personajes se ven así. Uno puede ir comprando diferentes skins, puede ir comprando diferentes movimientos de baile. Y algunas de las cosas interesantes que quería compartirles es que ellos se han logrado adaptar y han logrado incluso pues gestionar, digámoslo así, alianzas estratégicas con pues empresas tan grandes como Marvel, ¿verdad? En un caso, cuando salió Avengers, por ejemplo, uno podría entrar a Battle Royale y peleaba contra este señor que ven por acá, ¿verdad? Él con todas sus gemas y uno pues siendo como que el superhéroe, digámoslo así, y así hay N pues, versiones de esa misma interacción con diferentes marcas, ¿verdad? Otra de las cosas que ellos hacen es de que uno en el juego, digamos, cuando se despacha a alguien, puede bailar, así como lo ven acá. Ellos agarraron muchas de los bailes, digámoslo así, pues de diferentes ámbitos, ¿verdad? Para los que ya son un poco más viejos, seguramente se acuerdan de esta serie que está por aquí, es Scrubs, era chistosa, si alguien la quiere ver. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues adaptaron estos bailes, digámoslo así, que veíamos en la vida real y los pusieron a disposición de los compradores. ¿Verdad? Otra cosa interesante de Fortnite es que ellos lograron pues colocar seasons, ¿verdad? En las seasons lo que va cambiando es el mapa y van cambiando las skins que ellos, bueno, que uno puede comprar, por ejemplo, esto se compra, ¿verdad? Y cada season tiene como una temática, si ustedes ven, esta era así como espacial, esta era como tesoro, ¿verdad? Esta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué los ha llevado esto? ¿Verdad? Obviamente el tema de, ¿y por qué se los traigo? No es porque sea un juego, pues yo no lo juego, mi hermano sí, pero ellos han logrado tener esa evolución y lo que la gente realmente entiende y cómo lo hacen, pues obviamente lo hacen a través de datos. ¿Ya? Ellos entienden las interacciones, entienden cada cuánto se mete un usuario, entienden N cosas, ¿verdad? Durante el 2018, por ejemplo, esa versión gratis les generó 2.400 millones de dólares. ¿Y por qué eso es interesante? Porque ha sido el juego pues, de mayor éxito también en la historia. ¿Y en qué gasta la gente? ¿Verdad? Normalmente la gente gasta alrededor de 84 dólares y se divide pues así el gasto. Se lo gastan en skins, ¿verdad? En outfits para los jugadores.
También en gliders, que esos son como, bueno, uno se tira de un avión y cuando va cayendo como un paracaídas. Esos paracaídas son sombrías o lo que sea. Entonces eso también se puede comprar. Harvesting Tools, dentro del juego también uno va recogiendo materiales para poder construir como un fuerte, digamos, desde donde pelea. Y eso pues, también gasta la gente, ¿verdad? Y los bailes, que son esos que veíamos anteriormente, pues sí, eso también gasta. ¿Verdad? El cliente promedio se gasta, como les decía, $85 y eso es una cifra increíble pues, para el número de jugadores que tienen, ¿verdad? Así se dividen un poco los jugadores, ¿verdad? Tanto a nivel de edades como de género. Es un juego mayormente jugado por hombres, pero también hay bastantes mujeres dentro de esos 350 millones de usuarios. Aquí está un poco el crecimiento exponencial de esos usuarios, ¿verdad? Pasando de agosto de 2017 de tener 1 millón de jugadores a mayo de 2020 a tener 350 millones. Obviamente, pues uno desde el lado de tecnología dirá, ¿qué tiene que pasar para que eso sea real? ¿Verdad? Pero mi teoría es que ellos se han adaptado a ese mundo cambiante, ¿verdad? Al final, parte del tema fue entender que la gente normalmente se aburre de un juego porque el juego no cambia. Entonces, ellos en lo que se enfocaron es entendiendo esos datos, ¿verdad? Entendiendo las interacciones de los jugadores, entendiendo muchas cosas, y dejaron pues una estrategia de cambio que obviamente pues ayudó que el juego evolucionara a lo que es ahora. También les iba a comentar que obviamente pues después de todo ese éxito, Harvard Business Review les hizo un caso de estudio en donde el caso de estudio básicamente habla de estrategia, de crecimiento y pues de adaptabilidad, ¿verdad? Que pues, me parece interesante también. No lo he comprado, pero si alguien lo quiere y me pone la excusa por el chat, lo voy a comprar y se lo mando. Entonces con eso voy a quitar mi cámara y nos vamos a ir al Kahoot de esta semana. Voy a quitar los otros. Voy a mostrar solo cómo era la experiencia del concierto. Un segundo. Como funcionaba es que había un stage. Era ese stage. Realmente era una isla completa que simulaba un festival, ¿verdad? Y aquí uno... Ay, todo está cargando. Aquí lo que pasaba es que uno tenía el jugador y cuando estaba viendo al DJ, pues el escenario interactuaba, los jugadores interactuaban y al final pues son parte de las experiencias que están tratando de hacer un mix entre lo en vivo, lo digital y bueno, la evolución al final de lo que puede ser y puede llegar a ser pues un evento en tiempos de coronavirus, ¿verdad? Vamos a parar esto y ahora sí vamos a pasar al Kahoot de esta semana. Recuerden, debemos ingresar a kahoot.it con el pin que ven en su pantalla. Kahoot.it con el pin que ven en la pantalla. Vamos a dar un par de segundos más. Y vamos a empezar.
Recuerden que las preguntas son de la semana pasada, de la charla que nos dio Eddie. La respuesta correcta, personas. Primer lugar, José Jaime. Segundo lugar, Vale. Segunda pregunta. Según Eddie, la respuesta correcta es Chief Data Officer. Según yo, son todos, pero Eddie hizo las preguntas. Primer lugar, Kant. Segundo lugar, Marius. Tercera pregunta. Todas las anteriores. Primer lugar, Marius. Segundo lugar, Ricardo. Tercer lugar, Kant. La última para el ganador. Respuesta correcta, la número 4. Bueno, la número 1, 4, listo. Y vamos a ver quién ganó esta semana. Carlos S.B., tercer lugar. Ricardo, segundo. Y vamos a ver quién ganó. Kant. Si nos haces favor de escribir por el chat. Voy a sacar un pantallazo a esto. Dejar de compartir mi pantalla. Y Sergio, si me haces favor de compartir la tuya. Bueno, como les decía, esta semana vamos a tener a Sergio Molina. Él es el líder del departamento de analítica. ¿Qué les puedo decir acerca de Sergio? Pues tiene un background en tecnología, ¿verdad? También pues una maestría en ciencia de datos. Da clases en una universidad aquí en Guatemala. Y todo el mundo que hace analítica aquí en GT por lo menos lo conoce. Así que no le voy a robar más minutos, los dejo con Sergio. Gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Afirmativo. Perfecto. Pues bueno, primero, bienvenidos a la sesión de hoy. Para mí es un gusto poder estar en estas sesiones de Data Mornings. Realmente es una iniciativa que durante el tiempo ha madurado de forma muy positiva. Usualmente recibo felicitaciones constantemente de las conferencias o veo que lo están subiendo a sus redes sociales, así que pues agradecerles ese compromiso con el mundo de los datos. Y pues puntualmente el día de hoy vamos a estar abordando un término que se ha puesto de moda, ¿verdad? Y que va a ser el buzzword de los próximos 2 años. Y no porque el término esté empezando o porque el término se haya creado hasta ahora, sino porque está agarrando un auge muy importante en el mundo de los datos, ¿verdad? Y eso es la inteligencia artificial. La idea de la sesión de hoy es hacer un recorrido por lo que es la inteligencia artificial, por tratar de extraer el valor del término y de la tecnología y de los algoritmos analíticos que hay detrás y poderlo tangibilizar en iniciativas reales
y en iniciativas aplicables en las empresas y en oportunidades de negocio puntuales. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, pues lo que ha sido todo el tema de los buzzwords a lo largo del mundo de los datos, ¿verdad? Si nos ciframos un poquito a los inicios del milenio, pues probablemente vamos a empezar a recordarnos de cómo el data warehousing fue un buzzword en su momento, ¿verdad? Cuando hablábamos de poder tener la data centralizada, y eso era una utopía completamente en el mundo de los datos, porque no habían evolucionado las comunicaciones como han evolucionado hoy, porque no había evolucionado el costo del storage como ha evolucionado hoy. Llegamos a un punto en el cual el buzzword se tangibilizó, y prácticamente hoy, pues la mayoría de empresas en el mundo pues tienen un data warehouse, ¿verdad? Y así nos fuimos moviendo por tendencias a lo largo del tiempo. En algún momento el tema de Business Intelligence era un buzzword, idealizábamos la forma en la que podíamos tener KPIs, ¿verdad? Nosotros tratábamos de transformar esa información del data warehouse en información que podíamos visualizar de alguna forma. Y luego pues también maduró el buzzword y llegó a una aplicabilidad real, que es lo que hoy tenemos como toda la reportería y la analítica descriptiva. Luego nació, y creo que tuvo muy poca fuerza, el término data mining, como esa exploración de datos y ese tratar de extraerle valor a los datos de una forma más ad hoc. Ya no tanto desde una perspectiva de reportería, sino una forma en la que pudiéramos platicar y hablar con los datos de forma muy natural. Luego pues ya pasamos a Machine Learning. La idea de Machine Learning nos puso productos de datos sobre la mesa, utilizar algoritmos analíticos para poder predecir comportamientos, para poder predecir resultados, para poder proyectar números y decisiones y demás. Una vez que está el término Machine Learning en el top of mind del mundo de los datos, empezó esa necesidad de utilizar más información, ¿verdad? Utilicemos toda la información que hay, salgamos a traer fuentes de información disruptiva, empieza a sonar el término de data no estructurada, y bueno, nosotros como partícipes de la maduración del mercado en Centroamérica, pues vivimos muy de la mano cómo el término Big Data pues pasó de un buzzword a prácticamente pues una tangibilización en lo que realmente yo lo digo mucho en mis conferencias. Toda la data es Big Data, ¿verdad? Ya realmente ya no estamos hablando de un tema estático, sino todo empezó a converger a un tema dinámico. El mismo Forrester mueve sus conceptos de Big Data y ahora se refiere a un término dinámico de generar valor, que es la ciencia de datos como tal, ¿verdad? Casi indistintamente dentro de sus reportes. Y así, la última tendencia que estamos viendo madurar es el tema de IoT, ¿verdad? Cómo estamos sensorizando todo, cómo estamos recopilando información de esos sensores para enriquecer nuestros desarrollos analíticos. También, poco menos maduro, el tema de blockchain, que también ha nacido dentro de los buzzwords, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con blockchain? ¿Qué no puedo hacer? ¿Dónde puedo innovar con blockchain? ¿Qué beneficios tengo? ¿Qué tengo que tener en consideración? ¿Verdad? Y bueno, realmente eso es el buzz de los buzzwords. O sea, estamos entrando en que esta generación constante de nuevos términos de moda hace que se agilice la adopción de los nuevos conceptos, ¿verdad? Y otra vez, el término de inteligencia artificial no es un término nuevo, es un término que ya existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, creo que ha encontrado un buen lugar o un sweet spot en la comunidad analítica, con toda la evolución que ha tenido esa comunidad analítica y comunidad de datos en el tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es lo siguiente? ¿Verdad? Y obviamente, probablemente ustedes están pensando en inteligencia artificial, y es cierto. Les voy a mostrar el Gartner Hype, que prácticamente lo que hace es mostrarnos cómo están las tendencias tecnológicas en cuanto a las expectativas en el tiempo. Este es puntualmente para inteligencia artificial y es reciente, es el estudio que se hizo en 2019. Y prácticamente vemos cosas interesantes aquí, ¿verdad? La idea de este hype, para resumirlo muy rápido, es que nosotros podemos ver cómo crece la expectativa de una tendencia tecnológica asociada a inteligencia artificial en el eje Y, digamos, y en el eje X podemos ver en el tiempo cómo alcanza, digamos, una meseta de productividad en donde ya se utiliza ampliamente. Y los colores que pueden ver, pues prácticamente nos dice esa madurez final de la tecnología, en cuánto tiempo se va a alcanzar.
cosas interesantes que vemos acá es cómo están empezando a crecer en la parte de Innovation Trigger, cómo está empezando a crecer términos como Reinforcement Learning, cómo está empezando a crecer términos como Decision Intelligence, cómo está empezando a crecer términos como Edge AI, que vamos a tocar algunos más adelante, y cómo están en el pico de expectativas algunas cosas como los chatbots, ¿verdad? Nosotros constantemente recibimos muchos requests y hay mucho desarrollo de datos alrededor de chatbots como tal, ¿verdad? También vamos a conversar eso más adelante. Y luego cómo empiezan a madurar, ¿verdad? Van a pasar obviamente por una fase de desilusión, que es como le llama Gartner, pero empiezan ya a agarrar un buen ritmo. Tendencias como Natural Language Processing, tendencias como Computer Vision, Cognitive Computing, en donde vemos que entre 2 a 5 años, más o menos, vamos a lograr tenerlas en estados completamente productivos en las empresas, ¿verdad? Entonces, es interesante ver esto porque al final, este Gartner Hype lo que nos trata de transmitir es cómo debemos de prepararnos ante todas estas nuevas tendencias que están saliendo, ¿verdad? No entramos a detalle, pero hay un tema muy fuerte de robotics que va a alcanzar el pico de expectativas muy pronto, ¿verdad? Entonces, está el tema ahí, si lo ven, al final, un tema de vehículos autónomos que ya está agarrando también ritmo, pero que pues probablemente va a ser un proceso de 10 años para llegar a ser un estándar. Entonces, el objetivo de esto es que al final sí es un buzzword, sí es un término de moda, podemos verlo en cómo va a evolucionar cada uno de sus componentes en el tiempo. Pero sí hay cosas interesantes que probablemente no sabemos de la inteligencia artificial y que podemos empezar a incorporar dentro de nuestros análisis, ¿verdad? Digamos así, de una forma a nivel números, ¿verdad? Un poquito so far, el 53% de los decision makers de datos han implementado inteligencia artificial en Estados Unidos. Eso pues, está en un estudio que es uno de los surveys de Forrester de 2019. El 25% de las Fortune 500 ya asegura tener proyectos completados y en fase implementada ahora en 2020, ¿verdad? El 75% de las empresas va a incorporarlo en los próximos 2 años en Estados Unidos. Ese es un estudio de IDC de prioridades tecnológicas analíticas dentro de las empresas. El 72% de los business leaders consideran que la inteligencia artificial es una ventaja de negocio como otras que no ha habido en mucho tiempo, así como las ventajas tecnológicas se han ido creando con el tiempo. Las ventajas en negocio son de esos unicornios que no se ven con tanta frecuencia. Entonces, bueno, eso es un estudio de Price. Y también MemSQL, que es una de las plataformas de datos que tiene muy buena entrada en el mundo de datos, pues habla que el 61% de los Chief Data Officers apuntan a la inteligencia artificial como la iniciativa de datos más significativa para el próximo año. Entonces, la idea de que empecemos a conversar esto es cómo nosotros podemos prepararnos para empezar a utilizar inteligencia artificial dentro de nuestros departamentos analíticos y, más interesante aún, dentro de nuestros casos de uso en las empresas, ¿verdad? Cómo solventamos retos de negocio con esto. Y pues yo hablaba mucho de cómo se decía en el medio que Big Data era como teenage sex, ¿verdad? Que al final era un poquito de bluff, ¿verdad? En lo que yo hago más, y yo hago menos, y yo lo hago al revés, y yo lo hago 10 veces, y yo lo hago 400 veces. Y realmente ahora lo que es teenage sex es la inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos en un mundo en el cual se está empezando a hablar muchísimo de la inteligencia artificial. La cobertura de los medios de esa inteligencia artificial es muy amplia. Y entonces eso nos hace empezar a generar ansiedad alrededor del término. Voy a hacer un ejercicio que a mí me gusta mucho hacer, que lo veo constantemente en ejercicios de inteligencia artificial, y tal vez les voy a pedir en este caso, si lo pueden ir escribiendo en el chat, vamos a hacer un ejercicio de cat or not, ¿verdad? Y prácticamente lo que quiero es, voy a ir pasando por cada una de estas imágenes y quiero que ustedes me digan si ustedes consideran que es un gato o que no es un gato, ¿verdad? Entonces, para la primera imagen, ¿es un gato o no es un gato? Voy a abrir aquí el chat. Perfecto. Obviamente, pues recibo muchos si es un gato. La segunda imagen ¿es un gato o no es un gato?
Veo, sí, hay varios que sí, obviamente es un gato también. La tercera imagen, ¿es un gato o no es un gato? Ahí ya recibo no, obviamente, pues es muy natural pensar, estamos viendo un perro. La cuarta imagen, ¿es un gato o no es un gato? Vemos que sí, la mayoría escriben que sí, es gato, correctamente. La quinta imagen, ¿es un gato o no es un gato? Igual recibo muchos sí. Y la última imagen, ¿es un gato o no es un gato? Y ahí estoy recibiendo varios no. No es un gato. Obviamente sí es un gato, pero quiero pasar al siguiente. ¿Quiénes piensan que esto es un gato? Ya no veo ninguna respuesta en el chat, pero probablemente algunos de ustedes están pensando si es un gato o no es un gato. ¿Quiénes creen que es un gato? Si empiezo a ver dependes, probablemente han visto este ejercicio antes. Veo nos, veo cis. Al final, ahí es donde empieza la complejidad. ¿Cómo esperamos nosotros que una inteligencia artificial pueda responder como un humano si nosotros mismos como humanos hay situaciones en las cuales nos es difícil tomar decisiones, ¿verdad? Obviamente es un tema de contexto y me gusta mucho la frase, la oí de Google, el tema de la objetividad es subjetiva, ¿verdad? Al final depende del contexto. Y creo que el contexto en esta situación, voy a hacer el chat, por si acaso le está generando ruido, el contexto en esta situación cuenta, ¿verdad? Si estamos hablando del gato como un animal doméstico que puede estar en una casa, pues obviamente no es un gato. Pero si estamos hablando del gato como un felino, entonces en ese caso, pues sí podría ser un gato. Entonces, démonos cuenta de la importancia que tiene que nosotros demos el contexto correcto a nuestro alrededor o incluso a la tecnología para que el contexto sea el que pueda definir cosas que incluso nosotros como humanos nos es difícil decidir, ¿verdad? Nosotros como humanos sin contexto pues tampoco podríamos llegar a este tipo de decisiones. Entonces, ya para definir el término, la inteligencia artificial es la ciencia que busca hacer que las computadoras resuelvan problemas que anteriormente se creía solo posible pues, con la inteligencia humana, ¿verdad? Al final viene siendo un aprendizaje basado en experiencias, ¿verdad? Yo tengo acciones correctas, entonces recibo premios por las acciones correctas, ¿verdad? Y yo tengo castigo por las acciones incorrectas, ¿verdad? Piensen que esta es la típica de cuando el niño mete el dedo en el enchufe y se electrocuta, pues entonces recibe un castigo por meter el dedo en el enchufe y ya no lo vuelve a hacer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tratamos de mimetizar con la inteligencia artificial, ¿verdad? Nosotros tratamos de que la máquina resuelva un problema que tradicionalmente se resolvía únicamente con inteligencia humana. Y entonces ahí entro a la frase que se dice mucho en el medio ahora, que es la diferencia entre Machine Learning e inteligencia artificial. Y es que hay varias diferencias, pero para entrar al juego, realmente a nivel negocio, se dice, es Machine Learning si está escrito en Python y es inteligencia artificial si está escrito en PowerPoint, ¿verdad? La penetración empieza a ser tanto ese buzzword que ya va a tomar un poco de tiempo que empecemos a ver implementaciones finales de inteligencia artificial, ¿verdad? Y hay gente que lo está haciendo, puntualmente hay gente que lo está haciendo en la región, lo cual es súper interesante, pero es un poquito el chiste, ¿verdad? Al final, el mercado como tal, como pueden ver en el estudio de Gartner, está saliendo de ese PowerPoint, está saliendo a trabajar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Y eso lo vuelve, pues actualmente lo vuelve un momento idóneo en la fase de adopción tecnológica, sobre todo para empresas que consideran la tecnología como uno de los pilares importantes, no solo de su operación, sino de su soporte. Y creo que eso es la mayoría de empresas hoy. Ahora bien, vamos a entrar un poquito en trends y voy a tratar de contarlos muy rápido y qué es lo que realmente sí se está haciendo con inteligencia artificial. Traté de poner quizás los que pueden hacer más sentido. Las tendencias en inteligencia artificial hoy son muy variadas, hay muchas cosas que se pueden hacer, incluso desde telemedicina hasta automatización completa de plantas industriales. Pero bueno, vamos a entrar en las tendencias que son las tendencias tradicionales y quizás una de las que suena más porque los medios se han encargado de posicionarlo en nuestras mentes, incluso Tesla, dentro de todo el desarrollo que hace, se ha encargado también de darle una visión muy interesante,
es el tema de los carros autónomos, ¿verdad? Cómo un carro se puede conducir solo, ¿verdad? Y eso es resultado, pues, de temas de inteligencia artificial, porque al final lo que estamos haciendo es que una máquina que se está guiada por computer vision, ¿verdad? Que son cámaras, que está guiada por IoT, que son sensores, pueda hacer la tarea que usualmente hace un humano de conducir. Eso obviamente ha llevado a polémica en el mundo, ¿verdad? Ya probablemente ya habrán escuchado los casos de el carro autónomo que atropelló y demás, y al final lo mismo le podía haber pasado a un humano. Entonces empezamos a entender, ¿queremos que las máquinas actúen como actuaría un humano o queremos que las máquinas actúen mejor que un humano? Y esa es toda la dinámica de la discusión que hay hoy en día basado en el tema de carros autónomos. Lo que sí es un hecho es que los carros autónomos ya es una tendencia de inteligencia artificial que se está replicando en no solo Tesla, ¿verdad? Hay muchas compañías como Uber que están apostando a tener su propia división de carros autónomos. Google ya incursionó en su división de carros autónomos, y entonces esto ya se está convirtiendo con una batalla que probablemente vamos a ver, como bien veíamos en el estudio de Gartner, en los próximos 10 años con mucha frecuencia, ¿verdad? O ya va a ser algo que va a tomar tiempo, pero digamos que ya toda la tecnología alrededor de los carros autónomos ya está puesta en marcha para que esto funcione, ¿verdad? Y obviamente pues GPS y demás, que ya no entré en detalles, pero también aporta a la tendencia. Luego quiero hablar un poco del tema de los juegos. Lo traigo a colación porque hace un tiempo vi el documental de Netflix AlphaGo, y justamente Jorge lo acaba de ver hace poco y estuvimos conversando, y creo que vale la pena traerlo a colación, cómo una máquina puede jugar como una persona. Esto no es nuevo tampoco, ¿verdad? Probablemente ustedes recordarán el tema de Kasparov, que jugó contra una máquina, ajedrez y demás. Lo que sí es distinto en este tema es que Go es un juego, prometo no hacer spoiler, Go es un juego que tiene muchísimo tiempo de existir en las culturas orientales, pero es un juego que la dificultad de predecir o la dificultad de jugarlo como un humano pues es exponencialmente más alta a lo que puede ser un ajedrez, que tiene movimientos más limitados. Es interesante y les súper recomiendo el documental en Netflix, que de hecho creo que ya está en YouTube, porque podemos entender la diferencia entre que nosotros entrenemos un modelo de inteligencia artificial que aprende de una máquina y entrenemos un modelo de inteligencia artificial que aprende de un humano. Y ahí hay diferencias sustanciales, porque la máquina juega como máquina y el humano juega con reglas distintas. Entonces, en las primeras fases, cuando el equipo de Google desarrolló esta iniciativa que se llamaba AlphaGo, que lo que buscaba era ganarle al campeón de Go, que era un juego que prácticamente se decía imposible que jugara a alguien que no fuera un humano, pues llegábamos a ver cómo si poníamos a una máquina a aprender los movimientos de una máquina, eso era completamente distinto, o bueno, era significativamente distinto a que aprender los movimientos de un humano, ¿verdad? Porque las reglas en la mente del humano son diferentes de las reglas en la mente de la máquina, a menos que él aprenda del humano. Entonces, eso es interesante, cómo nosotros podemos, de una forma muy natural, incluso, poder mimetizar el comportamiento humano en juegos, ¿verdad? Y el mundo de los videojuegos, aprovecho para traer a colación y vincular lo que estaba hablando Jorge Sandoval de Fortnite. El mundo de los videojuegos es un mundo que puntualmente ha incursionado mucho en temas de inteligencia artificial y que está agarrando mucha fuerza y mucho empuje, como lo ha tenido con anterioridad, pero en las tendencias que más dinero generan en cuanto al ocio en el mundo. Luego también yo cuento mucho el caso de Progressive Insurance, que es una de las compañías de seguros más importantes de vehículos en Estados Unidos. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay una tendencia atrás que nos favorece ese uso de la inteligencia artificial, que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Es muy interesante cómo las compañías de seguros se están moviendo a medir el riesgo a partir de sensores, ¿verdad? A partir de un sensor conectado en el vehículo que nos dice si está entrando el vehículo en una zona roja, si está excediendo la velocidad, si está transitando por zonas que son peligrosas, si se pasa alto, si maneja altas velocidades, en fin, ¿verdad? Poder tener una visibilidad más granular y más acertada a la hora de entender cómo se comporta un usuario de un seguro de vehículo. No voy a entrar mucho a detalle,
en aras del tiempo. Pero hay cosas interesantes también, como lo que está haciendo Amazon, ¿verdad? Un grande de la tecnología, un grande del e-commerce, probablemente de los más grandes o el más grande en el mundo de e-commerce, y se voltea al brick and mortar y dice, ok, yo tengo la tienda más grande en línea, ahora voy a poner ese mismo concepto, pero en tiendas físicas, ¿verdad? Obviamente hace una compra significativa de un modelo de negocio existente y lo llena de tecnología, ¿verdad? Lo llena de cámaras, lo llena de sensores, lo llena de computer vision para que la experiencia de una persona a la hora de entrar a un supermercado sea exactamente la misma experiencia que tiene comprando en línea, ¿verdad? Yo entro fácil, tomo lo que quiero y me voy fácil y sé que el cobro es automático. Amazon Go no es algo nuevo, realmente es un giro de negocio que está en expansión, pero la forma en la que funciona es súper interesante. Y al final sí tiene mucho de la parte de inteligencia artificial atrás para poder seguir el patrón de una persona desde que entra hasta que se va, ¿verdad? En donde no hay ningún control humano. Realmente estos son máquinas que hacen las capacidades humanas de cobrar, las capacidades humanas de monitoreo, las capacidades humanas de orden y demás. También mucho de lo que se habla y de lo que ha estado en auge en el tema de inteligencia artificial es el tema de face recognition. Ustedes pueden ver en pantalla a Taylor Swift, quizás como artista no es muy buena, pero es una de las figuras públicas más acechada en el mundo, ¿verdad? Si ustedes se van, hay un artículo de Rolling Stone en donde habla cómo Taylor Swift es esta artista que es la que tiene más stalkers alrededor del mundo. De hecho, tuvieron que implementar en la entrada de todos sus conciertos tecnología de face recognition para poder mapear cualquier persona que hubiera sido detectada como stalker tanto en el mundo normal físico como en su huella digital y en redes sociales como Twitter y demás. Entonces las tecnologías de face recognition están agarrando fuerza. Nosotros probablemente lo hemos visto en nuestros teléfonos móviles, ¿verdad? El mismo iPhone ya el reconocimiento facial es muy natural, nuestros mismos aplicativos financieros utilizan reconocimiento facial, muchas veces el mismo reconocimiento facial del teléfono. Entonces estamos empezando a entrar a una etapa en la que el reconocimiento facial empieza a ser más que un nice to have, empieza a ser un must, ¿verdad? Para monitoreo de horarios laborales, para poder gestionar multitudes, en fin, ¿verdad? Para poder hacer búsquedas sobre imágenes, ¿verdad? En sus mismos teléfonos ustedes pueden ver que ya, sin importar cuál sea su sistema operativo, ya automáticamente les agrupa por caras similares, por lugares similares y demás, ¿verdad? Y eso tiene que ver pues, con face recognition y puntualmente con image recognition. Luego también, y lo voy a tocar más adelante, está empezando a tomar mucha fuerza el tema de Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. Creo que inició como una oportunidad o un caso de uso puntual en el mundo de los chatbots, porque la tangibilización es muy fuerte. Realmente estamos hablando que en el 2017 el 2% de la gestión que se hacía de cara al cliente se hacía a partir de chatbots, y la estimación es que para finales de 2020 el 25% de interacción que hagamos con los clientes en los canales de soporte y en los canales de servicio sean a través de chatbots. Y realmente la eficiencia que nos provee una máquina que responde como un humano en un entorno virtual, que es donde la máquina se siente cómoda, es muy alta, ¿verdad? Y eso está de la mano de lo que es el Natural Language Processing. También temas de reconocimiento de imágenes han empezado a tener fuerza, sobre todo en el mundo médico. Ustedes aquí pueden ver, estas son imágenes de un concurso, de un challenge en Kaggle, en donde prácticamente teníamos que reconocer imágenes con neumonía e imágenes que no tenían neumonía, ¿verdad? Eso es un caso de uso en el mundo médico muy puntual, pero realmente el reconocimiento de imágenes empieza a cobrar fuerza con la inteligencia artificial. Nosotros ya podemos empezar a discernir a partir de una imagen y empezar a clasificar a partir de una imagen, ¿verdad? Y eso de forma automatizada, como que si lo hiciera un humano. Ahora bien, no quería dejar la conversación sin hablar un poquito temas de COVID y de inteligencia artificial en COVID. Estamos viendo cómo se utiliza la inteligencia artificial para medical decision making. Estamos viendo cómo Stanford saca conferencias constantemente de cómo la inteligencia artificial
puede aportar a toda la problemática de COVID, ¿verdad? El mismo John Hopkins, que ha trabajado muchísimo en el mundo de los datos, empieza a sacar tableros que recopilan información de muchos lados y empieza a hacer predicciones interesantes. Forbes publica constantemente, el mismo Microsoft en su primera inversión de $20 millones a todo el programa de salud basado en inteligencia artificial para combatir COVID. Y bueno, creo que eso es una de las razones de cualquier problemática que hoy necesitemos solventar desde una perspectiva humana, pues en algún punto van a ser las máquinas quienes van a poder solventarlos, ¿verdad? De hecho, nosotros puntualmente como equipo estamos en un tema muy puntual de desarrollo de iniciativas basadas en datos que pueden aportar a la problemática de COVID. Le dediqué una sección también a hablar de TikTok. TikTok es la nueva moda, es la nueva red social. Para quienes no han oído hablar de TikTok, es esta compañía china que trajo la facilidad de crear videos y de crear media a los jóvenes con la finalidad de no tanto de crear vínculos sociales, sino de compartir, ¿verdad? Compartir temas tanto de conocimiento como de diversión, y que eso se hiciera en una interfaz pues, amigable, ¿verdad? Para hablar un poquito de números de TikTok, y en el fondo van a ver uno de los TikToks que se volvió más popular en la última semana, que es Eric Rubin y Thalía haciendo un remake de una canción de Timbiriche hace varios años. Quiero hablar de TikTok en números. TikTok hoy, un usuario promedio está frente a la aplicación más tiempo de lo que está frente a Instagram. Son 52 minutos por usuario al día en promedio lo que una persona está en TikTok. Además, prácticamente en esos 52 minutos una persona logra ver alrededor de 200 videos. Son videos que duran entre 15 y 30 segundos, ¿verdad? Hasta 60 segundos en algunos casos. La aplicación ha sido descargada 1.5 billones americanos de veces. De 2018 a 2019 el crecimiento fue del 70%. Es una aplicación que está en constante crecimiento, de hecho aumentó ahora con el tema de la pandemia. Hubo mucha gente que descargó TikTok por un tema de ocio y de diversión. Es la tercera aplicación más descargada en los marketplaces de aplicaciones. Y el 41% de usuarios está entre los 16 y los 24 años, que son los centennials y la generación Z. Y al final, pues eso nos dice mucho de qué es lo que viene a nivel TikTok. Ahora, ¿por qué traigo el caso en un escenario de inteligencia artificial? ¿Verdad? Primero, estamos familiarizados completamente con sistemas de recomendaciones de inteligencia artificial. Lo interesante aquí es que son sistemas de recomendaciones que funcionan tanto para el consumidor, ¿verdad? Que es la persona que está viendo la aplicación, como para el productor de contenido. La plataforma facilita tanto la generación de contenido que es prácticamente irresistible que una persona no se sienta completamente enganchada a generar contenido. Además, es una app de social media completamente distinta, porque es una app que está enfocada en media y deja fuera toda la parte social. No estamos hablando de un tema de conectar gente, no estamos hablando de un tema de amigos, de te acepto, te sigo, que sí lo tiene, pero el trasfondo principal es contenido ligero, ¿verdad? Contenido fácil. Es una aplicación swipe-based, es una aplicación que también es fácil de navegar. A pesar de que tiene cierta complejidad a la hora de ir entrando ya a ciertas cosas de la aplicación, es muy sencilla, ¿verdad? Es one custom page, yo voy bajando y voy viendo el contenido que a mí me va interesando. Y lo más importante, y a lo que quiero caer, es que es utilizar la inteligencia artificial como un producto en vez de como una herramienta. ¿Y a qué me refiero con eso? La inteligencia artificial hoy, plataformas como Instagram o Netflix lo han utilizado como una herramienta. En este caso, la inteligencia artificial de TikTok es el producto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Instagram, nosotros tenemos que seguir personas, tenemos que hacer acciones directas, tenemos que dar corazones, tenemos que comentar para generar perfiles. En este caso no, en este caso todo el producto está basado en qué tanto tiempo estoy viendo yo un video y qué tantos videos estoy viendo. Y entonces la inteligencia artificial ya es el producto, no es una herramienta para dar un mejor producto, es el producto como tal. Todo lo que yo recibo desde el primer momento que entro a TikTok
es contenido diseñado a la medida por mí, sin necesidad que yo haya tenido que hacer ninguna acción puntual. Y eso cambia completamente la forma de ver las cosas en el mundo social, ¿verdad? Y yo, pues, ya hay muchos estudios en internet y demás acerca de cómo TikTok realmente está revolucionando el mundo del contenido digital a partir de inteligencia artificial. Ahora, bueno, dejando un poco TikTok y entrando a Tech Talk, quiero contarles qué tecnología hay detrás de esto, porque al final, bueno, la inteligencia artificial, hay mucha tecnología que se está utilizando, hay frameworks que vale la pena que conversemos y hay tendencias que les quiero hablar en los próximos 5 o 6 minutos para tratar de dejar un espacio de preguntas. En cuanto a la tecnología, TensorFlow es el pionero en temas de inteligencia artificial. Es un framework desarrollado por Google que se puede programar en Python y que nos da la capacidad, pues, prácticamente de poder comenzar todo ese recorrido de inteligencia artificial. Obviamente aquí ven varias, está Keras, está PyTorch, está Theano, está Scikit-learn, obviamente pues Spark tiene un tema de inteligencia artificial, pero funciona mucho de la mano de TensorFlow. Está MXNet, en fin, está Caffe, que puntualmente no está en esta gráfica, que también es una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas en el mercado. Al final, dependiendo de lo que nosotros queramos utilizar, pues así va a ser la tecnología que incorporemos, ¿verdad? Hay tecnología con la que nos sentimos más cómodos, por la forma de programar, por la forma de implementar, por la política de uso, en fin, ¿verdad? Pero la idea es que estas que están hoy en el top de frameworks, pues vale la pena darles un espacio para que podamos evaluarlas. Puntualmente el tema de TensorFlow, de Keras y de PyTorch tiene mucho empuje en la comunidad analítica, en la comunidad de datos hoy. Ahora bien, siguiendo en la línea de la tecnología como tal, ¿cuál va a ser la tecnología top en cuanto a inteligencia artificial en 2020? Primero, vamos a empezar a ver cómo los drones van a empezar a cobrar más protagonismo que la IoT. Pero hay mucho desarrollo hecho en drones, es algo que vamos a empezar a ver internacionalmente. Ya hay assessments de siniestros de seguros hechos en drones, ya hay predicción de posible producción de caña de azúcar a partir de drones. Entonces, va a empezar a generar mucha importancia el tema de los drones, sobre todo en una era post-COVID, hay desarrollos en los cuales hay drones que empiezan a gestionar aeropuertos y cosas por el estilo. También tecnológicamente vamos a empezar a ver todo lo que son la tecnología Kubernetes. Vamos a ver cómo Spark ya puede correr sobre esa filosofía de containers y eso es una tendencia que se está viendo mucho en cuanto a la eficiencia analítica, cómo nosotros los desarrollos analíticos los podemos montar sobre un tema de microservicios, sobre un tema de contenedores y desde una perspectiva de gestión ágil y de evolución ágil dentro de las arquitecturas de desarrollo de las compañías. Adicionalmente, vamos a ver también una aceleración multicloud. Todo ese empuje que hubo 2018, 2019 de hacer un movimiento hacia la nube está empezando a dispersarse en distintas nubes. No necesariamente tener una sola nube, sino tener una nube pública, una nube privada, interactuar ambas nubes y poder hacer una gestión flexible de las cargas analíticas. Vamos a ver también inteligencia artificial automatizada, que eso era uno de los retos del Machine Learning antes, que vino a solventarse con plataformas como Spark. Ahora vamos a poder ver también cómo automatizamos la inteligencia artificial. Vamos a ver una incorporación de GPUs amplia, pero ya los GPUs ya empiezan a ser indispensables en muchos de los desarrollos de inteligencia artificial. Y muy puntualmente, vamos a hablar de Information Architecture antes de Artificial Intelligence. Tratar de tener toda nuestra data en formatos utilizables, en formatos crudos, en formatos listos para analítica, para que nosotros sobre ese gobierno de datos, que ya se viene hablando mucho del gobierno de datos, realmente no es que sea una top tech en el 2020, ya es algo que se ha venido madurando, pero todo ese gobierno de datos ahora va a aportar a que eso es necesario para que nosotros podamos hacer una inteligencia artificial sana. Ahora bien, eso es en cuanto a la tecnología. Ahora, ¿cuáles son las trends un poco más analíticas que va a tener la inteligencia artificial en los próximos, en 2020?
Primero, vamos a escuchar un poco menos el término Deep Learning. Deep Learning era un término que se empezaba a escuchar mucho. Eso no quiere decir que se va a hacer menos desarrollo, sino simplemente se va a empezar a utilizar indistintamente Artificial Intelligence en casos de Deep Learning, ¿verdad? También, puntualmente, algo que hay que prestarle mucho foco es todo lo que es Reinforcement Learning, de aprendizaje a partir de premios y demás. Algoritmos genéticos que aprenden en el tiempo y aprenden constantemente en un flujo temporal. Analítica de grafos, ¿verdad? No es algo que sea nuevo, pero existen plataformas muy robustas para que hoy podamos hacer todo lo que es social networking y poder conectar productos, poder conectar personas, poder conectar ítems y demás. Entonces, ahí va a haber mucha fuerza a nivel tecnología en la inteligencia artificial ligada a Graph Analytics. Vamos a empezar a ver inteligencia artificial hecha en el Edge o en wearables, ¿verdad? La inteligencia, que se corre inteligencia artificial, por ejemplo, inmersamente en una cámara, que eso ya se ve desde hace mucho tiempo, porque se corre inmersamente dentro de un sensor, que se corre inmerso también dentro de un micrófono, por ejemplo, y demás. Y bueno, Natural Language Processing, Natural Language Processing y Natural Language Processing. No se ha acabado ni está cerca de estar en un punto álgido el tema de NLP. Estamos en un punto en el que la analítica de texto va a empezar a ser prioritaria en muchos de los aspectos obviamente de cara de servicio al cliente, y no solo de cara de servicio al cliente, sino de cara de eficiencia operativa dentro de las empresas. Entonces, ya para finalizar, ¿qué tenemos que tener en consideración para desarrollar proyectos de inteligencia artificial? Yo le llamo las 8 reglas de los proyectos de inteligencia artificial. Voy a tratar de no extenderme mucho para cumplir con el tiempo, pero la primera regla es: tengamos en mente un objetivo de inteligencia artificial. No empezamos a hacer inteligencia artificial solo porque sí. Tenemos que tener un caso de uso para hacer esa inteligencia artificial. Tenemos que controlar y conocer a detalle todos los skills de Data Engineering. Una de las partes más importantes de la inteligencia artificial es la parte de Data Engineering. No podemos hacer inteligencia artificial si no sabemos transformar, si no sabemos procesar datos. Seleccionar tecnologías flexibles, tecnologías que me permitan pivotar, tecnologías que me permitan desarrollar sobre esas mismas tecnologías. Como cuarto punto, los resultados antes que las salidas como tal, ¿verdad? Enfoquémonos en el resultado, ¿verdad? El resultado en la inteligencia artificial es lo más importante. Comunicación constante. Creo que en cualquier lado que lean de inteligencia artificial van a darse cuenta cómo esa reducción comunicativa que tiene la analítica cuando usamos inteligencia artificial, que se convierte en una caja negra, requiere que nosotros seamos excesivamente comunicativos cuando estemos desarrollando proyectos de inteligencia artificial. Implementar métricas de performance, medir cuánto tardan los entrenamientos, medir cuánto tarda un modelo de producción, hacer métricas durante todo el proceso de desarrollo. Consultar a los expertos, a los subject matter experts, ¿verdad? Consultar al experto del negocio que nos dé feedback, ¿verdad? Porque siempre es importante agregarle ese contexto, como cuando vimos del cat or not, ese contexto a la inteligencia artificial. Y finalmente, un tema de iterar rápido, ¿verdad? Go lean, iterate fast. Tratemos de que no nos consuma mucho tiempo el desarrollo, pero eso también va a tener que ver con que seleccionemos las tecnologías correctas, seleccionemos el hardware correcto y demás. Y bueno, cuando no usar inteligencia artificial, ¿verdad? Si nosotros podemos solventar problemas con Machine Learning, no es necesario que utilicemos inteligencia artificial, podemos usarla, pero no es necesario. Si no tenemos un stack tecnológico correcto, tampoco es aconsejable utilizar inteligencia artificial. Y también, si necesitamos tener una salida explicativa, la inteligencia artificial no es la mejor tendencia analítica para poder tener esa explicación, ¿verdad? Prácticamente funciona más como una caja negra y perdemos un poco de explicación al respecto. Y bueno, cierro con esto, ¿verdad? Es una frase de Albert Einstein que prácticamente dice: no pensemos mucho del futuro porque viene lo suficientemente rápido. Y entonces ese es un poquito el tema. Metámonos a las cosas antes de tiempo. Prácticamente esto Albert Einstein lo utilizaba para decir que ocupaba su tiempo de una forma muy productiva, que es muy afín a como a nosotros nos gusta ocupar nuestro tiempo en estas sesiones, hablando de los datos, que es lo que nos apasiona, ¿verdad? Y con eso, justamente en tiempo ahí justo, termino la sesión.
Pues gracias, Sergio. Vamos a dejar ahí 10 segundos si alguien quiere preguntar algo. Pero mientras, pues bueno, eso era el mensaje de hoy, ¿verdad? Ajustarse a las tendencias, ajustarse al cambio y cómo, pues, obviamente todo el tema de datos, analítica, predictiva, etcétera, es algo que nos ayuda, pues, a esa adaptabilidad y evolución. Nos preguntan si podemos compartir la presentación. Seguramente el video sí, pero la presentación supongo que también. Y bueno, respondiendo al tiempo, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y los esperamos la próxima semana en nuestra última sesión de este sprint de Data Mornings. Que tengan un feliz día. Gracias a Gracias, todos, que Sergio, tengan por feliz la día. presentación.